Todo de nuevo. Sí, para cerrar nuestro estudio, cambia mucho. Para cerrar nuestro estudio del libro de Amós, en el que hemos estado enfocados durante el mes de marzo, les invito a leer capítulos 7, 8 y 9, y con eso vamos a cerrar este pequeño estudio que hemos emprendido sobre este mensaje, creo que muy sorprendente, de este mal llamado profeta menor. Dice así el libro de Amós. Y quiero que lo leamos con este título en mente. El título final que he escogido para esta sección es Las características del juicio de Dios. Esa va a ser la gran enseñanza que quiero que podamos tener en mente al considerar estos tres capítulos. Dice así la palabra del Señor. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová dijo entonces, ¿qué ves, Amós? Y yo dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y entonces el rey Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allí tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada,
No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondrá sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Cafor, y a Kir a los arameos? He aquí, los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jehová, de la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará, no nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y verán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta es la lectura de la palabra del Señor, una porción amplia, eh, pero que está sintetizada por este título que he intentado adjudicarle, las características del juicio de Dios. A esta altura ya más o menos queda claro el contenido profundo del libro de Amós. A modo de resumen de estas tres reuniones, es una profecía que tiene un contexto único. Es una profecía que está realizada en un momento de éxito, éxito militar, éxito político, de grandeza militar, de prosperidad económica y de muy activa vida religiosa. Parece que nunca el reino de Israel había sido tan próspero como en ese entonces. Sin embargo, esto en la mentalidad religiosa, la mentalidad religiosa cree que cuando nos va bien es porque el Señor nos está bendiciendo. Esa es básicamente como una forma de recompensa inmediata. Me está yendo bien en el trabajo, estoy teniendo cada vez más plata, soy cada vez más exitoso, tengo una reputación cada vez mayor, entonces es el Dios quien me está bendiciendo a modo de recompensa por mi intachable vida religiosa. Y eso, hermana y hermano, esconde un enorme peligro. El enorme peligro es volvernos ciegos a nuestras propias falencias, a nuestras propias debilidades, a nuestra carnalidad inherente. Uno puede ser exitoso haciendo las cosas mal. Esto es exactamente lo que enseña el pueblo de Israel. Puede ser rico, pero labrando esa riqueza, esa prosperidad mediante la explotación a los pobres. No leas necesariamente que la riqueza y la abundancia y la prosperidad económica es signo evidente y necesario de bendición del Señor. No necesariamente es así. Mira a todos los millonarios del mundo, no me imagino que los millonarios del mundo son necesariamente así por una retribución divina a su enorme piedad. No necesariamente funciona así nuestro mundo. No funcionaba así tampoco en los días de Amós. Y el problema, por eso la idea del espejismo me resulta particularmente útil para explicar el libro de Amós, era que ellos creían esta mentira, creían ese espejismo. Pensaban que como les estaba yendo bien en la guerra, que nunca sus fronteras se habían expandido tanto, que gozaban además de una activa vida religiosa y que tenían una enorme prosperidad, era la señal evidente que no había nada malo en su vida, no había nada que cambiar. Los otros pueblos son los pecadores y con ellos debe Dios lidiar y tratar en castigo. Esa es la creencia en el capítulo 1 y 2, hasta que aparece este profeta que les dice, ojo, sus pecados son incluso peores que aquellos que ustedes están reprochándole a sus enemigos.
Y esa es la primera enseñanza de Amós. A veces tenemos un ojo crítico y particularmente duro para condenar la vida espiritual de otros, pero tendemos a alejar ese mismo escrutinio crítico cuando nos toca hacernos nuestra propia autoevaluación. Yo recuerdo cuando era más chico, hace mucho tiempo atrás, nos pedían hacernos autoevaluación en el colegio y todos, hasta los más porros, se ponían un 6. O sea, era evidente que no se podían poner un 7 porque era muy sospechoso, pero se ponían un 6,5. No podemos tener esa autoevaluación con nosotros y al otro ponerle un 2, un 1. Él se merece todo el castigo y en cambio conmigo tiendo a ser autocomplaciente. Ese es el pueblo de Israel en los capítulos 1 y 2. ¿Y por qué el juicio es tan lapidario, es tan potente, es tan duro? Esta era la enseñanza de los capítulos 3 y 4, es que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Solamente con el pueblo de Israel Dios había querido tener un pacto, un trato cercano, un trato especial. Y ese trato especial no los eximía de cumplir la ley de Dios, sino al contrario, debería hacerlos mucho más responsables, les exigía tener mucha mayor reverencia para con lo que Dios deseaba. Y también aprendíamos que para el Señor una vida religiosamente activa, si eso no se expresa en un trato justo con el prójimo, no sirve de nada. No sirve de nada cumplir escrupulosamente la asistencia a los carnavales y liturgias religiosas si el día lunes, por ejemplo, para ponerlo en el día domingo, para el caso de los israelitas, tú estás oprimiendo a tus hermanos, a los más necesitados. No te sirve de nada esa presencia como intachable en las reuniones de culto de esa comunidad. Van de la mano, van de la mano. Por lo tanto, el llamado en los capítulos 5 y 6, que fue lo que examinábamos en el martes pasado, era un llamado al arrepentimiento. Dios quiere que ese pueblo cambie la justicia y que esa justicia que está seca, una sequía notable, fluya como arroyo. Esa sería cuando la justicia fluye como arroyo, en esta metáfora elocuente del libro de Amós, es porque esa es la señal más evidente de restauración en las relaciones sociales de ese pueblo. En cambio, el espejismo indica que para arrepentirse lo primero que deberíamos darnos cuenta es que hay algo que enmendar y corregir en nuestra vida. Y la respuesta como burlona o la pregunta burlona es, pero si mi vida parece que va muy bien. Mira, somos muy activos en términos religiosos. ¿Por qué debería arrepentirme si no tengo de qué arrepentirme? Al contrario, mira mi riqueza, mira mi fortaleza. ¿No son señal evidente de que Dios me está prosperando? Por lo tanto, ese pueblo al cual se le advierte una y otra vez, y no os volvisteis a mí, y no os volvisteis a mí, y no os volvisteis a mí, dice Amós, va a terminar siendo llevado al cautiverio como señal de juicio. Y eso nos desemboca en la porción que hemos escogido acá, versículos 7 y 9, que pueden tratarse como una unidad porque son 5 visiones. Si se fijaron, son 5 visiones. 2 tienen que ver con catástrofes, 2 tienen que ver con evaluación, y la última es Dios juzgando. Son 5 visiones y ya quiero que podamos entonces entrar a examinar cómo estos pasajes dan cuenta de un principio de Dios juzgando. Y ese principio me parece que es el que está expresado por Dios en el desierto, en el libro de Números, cuando se dice que Dios respecto al juicio es tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es una de las características del juicio de Dios. Dios respecto al juicio es tardo para la ira y grande en misericordia, pero inmediatamente añade, no tendrá por inocente al culpable. Eso es Números 14, 18. Creo que encierran 2 características de Dios obrando en juicio. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero al mismo tiempo no va a tener por inocente al culpable. Y quiero que veamos cómo estas 2 dimensiones dialogan en la porción que hemos escogido. Primero, si se fijan del versículo 1 al 3 del capítulo 7, la primera visión de Amós encierra un castigo que ya les era conocido al pueblo de Israel. Son las langostas devorando la economía. Ni siquiera devorando la economía, devorando su propia economía, porque dice que esta plaga de langostas va a acabar con el heno tardío después de la cosecha del rey. En el calendario agrícola del pueblo de Israel hay como 2 momentos de cosecha. La primera que va hacia las arcas del rey, no solamente para sostener la vida en el palacio, sino también para alimentar a los ejércitos, y la que sigue, la tardía, es para el comercio y el uso del pueblo.
Y sobre esa estructura económica Dios amenaza con enviar langostas. No es, parece un castigo inédito. Las langostas Dios las ha enviado para castigar a Egipto. Y es irónico que este pueblo que ha salido de Egipto reciba el mismo castigo de ese pueblo que tradicionalmente la considera como más pecador que él. Pero acá comienza a aparecer esta primera idea cuando dice, Señor, dice Amós, intercediendo en favor del pueblo de Israel, aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto y no será, dijo Jehová. Y en la segunda visión, Amós ve un fuego destruyendo y devastando cual calamidad el territorio de Israel, y nuevamente Amós intercede diciendo, versículos 5, y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto y dijo, no será esto tampoco, dice el Señor. Es interesante lo siguiente, en estas dos primeras visiones de castigo, una plaga que va a desolar la economía nacional y otra que va a devastar cual cataclismo la vida comunitaria, aparece Amós intercediendo. Y aparece Amós intercediendo diciendo que Israel, que parece que es tan grande, en realidad es pequeño. Probablemente el pueblo de Israel no habría compartido este diagnóstico. Es como cuando uno le dice a los niños que se creen, tú eres grande, ¿no? Tú eres chiquitito. Es una ofensa. Israel parece que es muy grande, parece que es el más poderoso de la región, pero ante los ojos de Dios es pequeño, es muy pequeño, es insignificante. Esta es la primera ironía. Este pueblo que parece que se jacta en sus fortalezas, que es intocable, que nadie va a poder echarlos abajo, que parece que va a habitar en esta prosperidad por mucho tiempo, Amós dice, es pequeño, no va a soportar, no va a resistir. Y eso mueve a la misericordia de Dios en juicio. Tardo para la ira y grande en misericordia. Dos veces Dios detiene el castigo. Dos veces Dios detiene el castigo con el pueblo de Israel en consideración de la pequeñez del pueblo de Israel. No en consideración de la ausencia de pecado. Por eso son importantes las dos visiones que siguen. A veces Dios detiene el juicio que va a llegar porque lo aplaza, porque esta idea de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia envuelve una idea que sistemáticamente se repite en el libro de Amós, es que Dios te da tiempo para arrepentirte. Por esto esta idea de juicio viene después de este llamado al arrepentimiento, llamado al arrepentimiento, llamado al arrepentimiento, y cada domingo es lo que predicamos nosotros de una u otra manera. El juicio de Dios es inevitable, y cada día que pasa, ese juicio se acerca. Pero al mismo tiempo, cada día que Dios detiene su juicio, es un momento para que tú te vuelvas a Él, para que tú te arrepientas. El juicio inevitablemente va a venir, de manera tal que no puedes confundir la postergación del juicio con la inexistencia del juicio, porque la postergación del juicio de lo que habla es de este carácter misericordioso de Dios. Y esa misericordia tiene como fin no alguien que al final del día va a dejar pasar todas las cosas, va a ser borrón y cuenta nueva, va a mirar para el lado y se olvide de todo. No, es un momento que Dios te otorga para arrepentirte. Es un momento que Dios te otorga para arrepentirte. Y si no me crees, ahí están las otras dos visiones que tiene Amós. Y aparece la tercera visión. Me enseñó así, dice el versículo 7, y aquí está la tercera visión. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Y entonces Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel y no lo toleraré más. Yo afortunadamente soy hijo de un maestro chasquilla que les hace todo, entonces sé exactamente esta metáfora, pero probablemente muchos de ustedes no tienen idea qué es esto de una plomada de albañil. El pueblo de Israel lo habría entendido a la primera, probablemente un auditorio del siglo XXI, no tanto. Piensen en un instrumento cuya función es determinar si un muro está derecho o inclinado. Si está inclinado,
todo el peso que le pongas arriba va a terminar colapsando la estructura. Por lo tanto, tú requieres que el murito esté derecho. Y eso se hace con un hilo que tiene en su parte inferior un cilindro de plomo. Entonces tú lo pones, perdónenme, no me van a escuchar, pero tú lo pones acá y ese cilindro, si rosa, significa que la pared está derecha. Si hay una distancia muy importante o está chocando, es porque está muy inclinado. Y lo que dice el Señor es, esta vida que parece, según los israelitas, es tan derecha, es tan recta, es tan intachable a sus ojos, veamos si pasa el escrutinio de Dios. Y entonces Dios acá funciona como un albañil que pone la plomada en el pueblo de Israel y el veredicto es dramático. No lo toleraré más. El pueblo dice, nosotros estamos derechitos, no hay nada que corregir en nosotros. De hecho, nuestra estructura es tan íntegra que podría soportar cualquier peso. Y Dios, como albañil poniendo la plomada, dice, no, no pasan la prueba. No los voy a tolerar más. ¿Y qué es? ¿Y cuál es la razón? Ahí está, en parte, el versículo 9. La razón es la permanente idolatría de Israel. Esta idolatría que se camufla como un culto que agrada a Dios. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. El martes pasado una hermana me preguntaba ¿de qué religión se trata esto? Porque parece que hay una mezcla entre que guardan la ley pero tienen ídolos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Son paganos abiertamente? ¿Son escrupulosos en...? Y acá lo que tenemos es una mixtura, una mezcla. Toman parte, por ejemplo, adoran al becerro de oro, pero se inventan lugares de culto, porque son lugares de culto políticos, porque son santuarios del rey, con cierto legalismo ritual. Entonces parece que están bien con Dios y con el diablo. Tienen ídolos, los toleran, forman parte, están en los lugares de culto real, pero al mismo tiempo conviven con prácticas religiosas muy escrupulosas apegadas a la ley mosaica. Es una mezcla. Y en esa mezcla aparece este personaje impresionante que es Amós y Amosías. Solo entendiendo esa mezcolanza religiosa, una religión oficial que mezcla, por así decirlo, lo mejor de Dios y lo mejor de las religiones paganas, este sincretismo, esta síntesis, tenemos entonces este duelo entre Amós y Amasías. Entonces dice, versículo 10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. El principal sacerdote del principal templo con acceso y línea directa al rey dice, mira, se ha levantado un pobre diablo que viene desde el sur y ya nadie puede escuchar las barbaridades que dice. Me recuerda mucho al auditorio en tiempos del Señor Jesús diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor pensando, ¿y esto los ofende? No voy a cambiar la verdad porque esto los ofenda. Esto es lo que ustedes necesitan escuchar. Amasías, como sumo sacerdote de esta religión sincrética, al parecer no decía nada que pudiese ofender ni perturbar mucho a su auditorio. Por lo tanto, una doctrina que no te obliga a cambiar y que te aplaude y te celebra todo, no es una doctrina probablemente bíblica, porque la Biblia lo que busca es cambiar tu forma de ser, cambiar tu forma de ser para que te parezcas menos a ti y más al Señor Jesús. Una doctrina bíblica, insistiría acá, te obliga a cambiar. Por más, esto es lo importante, por más dura que te parezca, por más lesiva que te parezca, es lo que tú necesitas escuchar, amiga y amigo. El hecho que te ofenda no quita que sea verdad. Y si tú vas al médico, yo he ido al médico últimamente, lo que tú esperas que te diga el médico es la verdad. No esperas que no hiere tus sentimientos ni que lastime tus emociones. Un médico que no te dice lo que tú necesitas escuchar con tal de no herir susceptibilidades y porque no quiere verte llorar, sería un pésimo médico. Porque la naturaleza del doctor es decirte, esto es lo que está mal contigo y esto es lo que hay que cambiar. En lugar de decir, no, pero sigue tú tu vida. Sería el peor de los médicos, piénsalo tú. A veces es bueno que te digan la verdad por dolorosa que sea,
porque la verdad lo que te incita es a cambiar y a buscar lo mejor para ti. Y acá Amós se va a quejar, perdón, Amasías se va a quejar frente al rey diciéndole, el discurso y las profecías de Amós son intolerables, nadie las puede sufrir. Y de hecho, en el versículo 12 aparece Amasías llamando en su presencia a Amós y diciéndole evidente, que es una especie un poco desdeñosa, vete, huye a tierra de Judá y coma ya tu pan y profetiza ya. Recordemos que lo que hace Amós es venir desde el extremo sur del reino de Judá, subir hacia el norte, al reino de Israel, para predicar en otra nación. Y lo que hace Amasías es decir, ándate de acá, vuélvete a tu tierra. Como ustedes me dijeran, Ovallino, cállate, vuélvete, Ovalle, no te queremos escuchar acá en el sur. Sería exactamente lo mismo que podrían ustedes decirme, y en una de esas me lo dicen después de este martes. Eso es lo que le dice Amasías a Amós, ándate, ándate allá. De hecho, anda a ganarte la vida allá. La idea de Amasías es que Amós es un predicador itinerante que lo hace por puro afán de lucro. Y ese afán de lucro debería más bien hacerlo en su propia tierra. Come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices, no vengas a ensuciar Betel. Betel es la ciudad donde está, acá mismo es definido como santuario del rey y capital del reino. Ahí es donde está el templo con el becerro de oro. Tú no puedes andar diciendo estas barbaridades en este espacio sagrado y oficial que tenemos de culto. Y la respuesta de Amós es notable. La respuesta de Amós es notable porque él dice, ¿sabes qué? No es que sea mi profesión ser profeta. No soy profeta ni soy hijo de profeta. No es mi oficio, ni tampoco fui entrenado formalmente para hacer, y además dice, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Es pastor y recoge higos que brotan del árbol sicómoro, es donde se subió Saqueo. Es decir, además, ni siquiera me financio, tengo necesidad económica de decir estas cosas. Y la razón es que, y dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La razón detrás de la prédica de Amós no es porque esté dando rienda suelta a su profesión, a su oficio, ni porque tenga interés económico, sino sencillamente porque Dios lo tomó en medio de sus ocupaciones cotidianas, que era ser pastor y recolector de higos silvestres, y lo manda a esa misión. Y él, a diferencia de Jonás, va. Ahora pues, oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac, mejor cállate. Tú prefieres el silencio. Y acá es interesante porque el versículo 17 es, todas las calamidades que se anuncian van a tener a Amasías y su familia como símbolo, como paradigma del juicio de Dios. Casi que todas las calamidades van a caer en él y en su familia. Capítulo 8. Penúltima profecía. Si en la cuarta es una evaluación, la evaluación es de tipo moral. Es Dios cual albañil poniendo la plomada y diciendo, no, este muro no está derecho, está imperfecto. Ustedes no pasan la prueba, creen que pasan la prueba, pero en realidad no la pasan. La cuarta visión también es evaluativa, pero tiene que ver con temporalidad. Es Dios diciendo, si en las primeras dos visiones de Amós tenemos a Dios reteniendo el juicio, diciendo, Israel es muy pequeño, no va a soportar eso y por lo tanto voy a echar mano de mi misericordia. La cuarta visión, lo que aparece en la mayoría de las Biblias como el canastillo de la fruta de verano, es una evaluación de tipo temporal. Dios está diciendo, ahora sí que es el momento. Si en las primeras dos visiones no era todavía el momento, acá es el momento ya llegado y es el momento decisivo, es el momento del fin, es el momento que pone fin al calendario agrícola del pueblo de Israel. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel y no lo toleraré más. Ha llegado el tiempo. Hay un momento donde el tiempo de arrepentirse pasa, cesa. Esa ventana de oportunidad donde Dios está desplegando misericordia para que tú te arrepientas y te vuelvas a Él, termina. Llega un momento en que la paciencia de Dios se colma y la misericordia se cesa. Y por lo tanto viene el juicio. Y esta es la idea que tiene acá
Amós al ver esta visión. Ha terminado el verano, es necesario cosechar la última fruta. Y este pueblo que andaba en parranda, ¿recuerda la descripción del capítulo 6? Un pueblo que anda de asado en asado, con vino, con música, de holgorio en holgorio, un eterno 18 de septiembre inacabable. Acá dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor, y muchos serán los cuerpos muertos y en todo lugar se echarán fuera en silencio. Un eterno luto. ¿Por qué? Nuevamente, usted puede parecer, Amós puede parecer que es a veces como un disco rayado porque es repetitivo, pero la repetición, no lo sabrán aquellos que estudiamos historia o los que estudian derecho, es la madre de todo conocimiento. Pero al mismo tiempo es que Dios quiere remarcar cada vez que te invita y te dice, esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tienes que cambiar. Uno, lo que Dios busca es que retengas la razón por la cual Dios está llevando a cabo el juicio y que tengas bien claro qué es lo que tú tienes que cambiar. No puedes decir, es que se me fue, es que dijo tantas cosas que se me terminó yendo lo esencial del mensaje. No supe qué es lo que estaba mal conmigo porque lo vi ahí como una nota al pie de página escondida. Entonces, Amós a cada rato vuelve sobre el mismo triple conjunto de pecados. Y acá aparece nuevamente, miren, oíd esto, porque en la mayoría de las Biblias aparece el título del juicio de Israel sobre contra Israel se acerca. ¿Cuál es la razón de que Israel merezca ese juicio? Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Así tratan al prójimo, y esta es una de las razones fuertes y permanentes a lo largo del libro de Amós sobre por qué el juicio de Dios es tan fuerte contra ellos, la explotación contra los pobres de la tierra. Y el versículo 5 es particularmente fantástico porque mezcla dos cosas. Por uno, esta careta o esta fachada religiosa, pero que no logra esconder o que no logra cambiar las prácticas pecaminosas hacia el prójimo. Quiero que lo entiendan cuando lo leamos. Ustedes que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de trigos y venderemos los desechos de trigo? Voy a leer la NBI que es mucho más clara. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Y ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio y falsear las balanzas y vender los desechos del trigo para comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Esta es la idea que tiene en mente acá Amós. Ustedes están participando activamente en cultos, el culto, la fiesta de la luna nueva, que es una fiesta de calendario, y rigurosa y escrupulosamente cumplen con celebrar el día de reposo. Pero en medio del día de reposo, cuando al parecer su cuerpo está presente en la fiesta, su cabeza está pensando en otra cosa. Y ojo, que eso es lo que a muchos directamente nos pasa acá. Tú puedes traer cual holograma tu presencia física acá, pero tu cabeza está en otra parte. Amós les dice, eso es lo que está pasando con ustedes. Están presentes en las fiestas de Luna Nueva y están, parece, escrupulosamente guardando el día de reposo, pero su cabeza está en otra parte. Está pensando en otras cosas. No está pensando en la alabanza y en la adoración de Dios. Está pensando, de hecho, en cómo diseñar estrategias para fregarse al prójimo. Están pensando en inventar estrategias nuevas para estafar a su prójimo, para lograr más riqueza, no a través de medios justos, sino a través de medios ilegítimos. Acá aparece la idea de balanza falsa. Proverbios 11.1 dice que eso es abominación ante los ojos de Dios. Y en Levítico 19 también, que Dios detesta. Entonces, esta es la imagen. En medio de la reunión de adoraciones, como si en medio de la cena, tú estuvieses pensando, ¿qué estafa telefónica o es qué estafa piramidal voy a hacer mañana con mis compañeros de universidad? ¿Cómo voy a estafar de mejor manera a mis colegas del trabajo?
Es tan ridículo pensarlo así, pero eso es exactamente la idea que tiene acá Amós. Ustedes en medio de sus celebraciones, en medio de sus días de reposo, parece que están presentes, pero en su mente están pensando, ¿de qué manera ingeniosa voy a achicar la medida para estafar a las personas? ¿De qué manera voy a vender los desechos de trigo como si fuera trigo y además con medidas falsas? Y con el propósito no solamente de ganar más dinero, sino explotar a los pobres, a los necesitados. No sé si se fijan cómo acá funcionan esos dos niveles de la acusación de Amós. Los niveles que más se repiten, el reproche que más sistemáticamente se repite en el libro de Amós para con el pueblo de Israel, es exactamente eso. Ustedes oprimen a los pobres, tratan a sus prójimos, abusan de su posición de privilegio y no actúan con los demás con justicia, y además su religión es pura fachada. Esa religión no me agrada. Y ya lo ha dicho en el capítulo 5, no quiero escucharlos más cantar. Estoy hastiado de sus celebraciones. Y en este versículo uno podría entender por qué a Dios no le agrada eso. Y Jehová juró por la gloria de Jacob, dice, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y el versículo 10 nuevamente, esta inversión, este momento de prosperidad que para ese pueblo parecería que duraría o se prolongaría para siempre, cambia y cambiaría vuestras fiestas en lloro. Y todos vuestros cantares, estas músicas alegres y joviales, en lamentaciones. Y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito. Nuevamente, el llanto de Jacob, ese llanto que desola la tierra, nuevamente aparece esa imagen acá para decir, así van a ser ustedes. Y su postrimería como día amargo. Y el versículo 11 y el versículo 14 son fantásticos. ¿Sabe qué? Porque va a llegar el momento, dice Dios, en que esa orden de Amasías diciendo, tu palabra es dura, mejor cállate. No queremos escuchar este tipo de mensaje. ¿Por qué no predicas algo mucho más halagador para nosotros? ¿Por qué mejor no nos dices que todas las cosas marchan bien? Esta actitud que tenía el auditorio del Señor Jesús cuando decía, dures esta palabra, ¿quién la puede oír? Mejor calla, Señor. O al menos dinos cosas agradables o entretenidas o cosas que nos diviertan o cosas que nos halaguen nuestro ego. La orden es callar. Sin embargo, va a llegar el día donde esa voz que se manda a callar va a ser anhelada y esa voz no va a llegar. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, donde desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Va a llegar el momento donde esa palabra que fue desechada, capítulo 12 dice que el pueblo de Judá desprecia la palabra. Ese es su pecado profundo, que está al mismo nivel que las tropelías y barbaridades que cometen los pueblos paganos, es que desprecian la palabra de Dios. Y acá tenemos al sacerdote oficial, a la primera autoridad religiosa del pueblo de Israel, diciéndole al profeta Amós, cállate, ándate a tu pueblo, predica otra cosa, nadie quiere escuchar. Y sin embargo, ese pueblo que desprecia la palabra de Dios, que manda callar al profeta de Dios, va a llegar el día, en ese momento de prueba, en ese momento de turbación, en ese momento de aflicción, donde lo que van a anhelar más que nada es escuchar nuevamente la palabra de Dios. Pero esa palabra ya no va a estar. Esa palabra ya no va a estar. Capítulo 9. Y esta es la última visión. Y es súper interesante el título, creo que es muy acertado. Dice, los juicios de Jehová son ineludibles. Ineludible significa que no puedes huir de ello. Puede parecer una palabra un poco complicada, pero significa exactamente eso. Fíjese en la idea del versículo 2 y 3. En medio del juicio de Dios, si ustedes, aunque cavasen hasta el Seol, si hicieran un hoyo hasta lo más profundo de la tierra, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran al cielo, de allá los haré descender.
Y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, el monte Carmelo, recuerdan a Elías y los profetas de Baal, la cumbre del Carmelo era lo más alto del norte de Israel. Para nosotros sería el monte Aconcagua. Si te escondieses en Aconcagua, de allá te voy a bajar. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, cual Jonás, de allá mandará la serpiente y los morderá. ¿Y sabe por qué? Uno, no puedes escapar. Y el versículo 4, 5 y 6 explica por qué. Porque Dios no tiene su jurisdicción limitada. Porque Dios es omnipotente y todopoderoso. Mire, y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allá mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Por qué? Porque el Señor, Jehová de los ejércitos, el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán toda como el río, mermará luego como el río de Egipto. Él edificó sobre sus cielos sus cámaras y ha establecido su expansión en medio de la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama, y Jehová es su nombre. La idea es la siguiente: aunque Dios te va a tomar en ese momento de juicio, no tienes escapatorio, no puedes ocultarte. Son ineludibles, no puedes ocultarte. No va a haber refugio, no va a haber santuario, no va a haber ninguna embajada en la cual tú te puedas refugiar y nadie te pueda tocar. No es que tú cambies, pues en el exilio puedas arrancarte del país. En ocasiones en la historia funciona así: tú te arrancas del país y ya nadie te puede tocar porque tú no tienes jurisdicción. Tu Estado no tiene jurisdicción allá, pero Dios no tiene fronteras. El poder de Dios no está limitado por las fronteras humanas. No hay ningún espacio de la tierra donde Él no tenga jurisdicción. Y Él no tiene jurisdicción porque Él es el creador. Esa es la explicación del capítulo 5 y del capítulo 6. Dios ha creado todo. El Señor de los ejércitos el Señor es todopoderoso. Está en todos lados porque todo lo puede. Y por lo tanto, tú no puedes arrancarte, no puedes esconderte como juegas a las escondidas con los niños. No hay un lugar donde tú puedas reclamar asilo, donde digas, acá no me va a tomar Dios. Y son todas las imágenes que está movilizando ante el auditorio Moss para decir que el juicio de Dios es inevitable. Es inevitable, pero al mismo tiempo es justo. Mire, versículos 7 al 10. Vamos a explicar por qué. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Cafor y de Kir a los arameos? Y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Reino pecador es una expresión para hablar de Israel. Y yo asolaré la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré de la casa de Israel que sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni no nos alcanzará el mal. Hay al menos 3 ideas que podamos rescatar acá. La primera es que el pueblo de Israel se siente inmune porque tiene conciencia de que es el pueblo elegido, pero esa conciencia les hace pensar mal. Ya hemos dicho, para Dios, ser el pueblo del pacto no los exime de estar a la altura de ser el pueblo del pacto. Formar parte del pacto implica cumplir las condiciones del pacto. El pueblo de Israel se queda con esta idea de soy el pueblo escogido por Dios y por lo tanto tengo un cheque en blanco para hacer lo que quiera. Y el versículo 7 dice, ojo, no se crean tan especiales. Ustedes, sí, yo los hice salir de Egipto, pero yo hice exactamente lo mismo con los filisteos. Mire, no me sois vosotros como hijos de etíopes. Ustedes, ante los ojos de Dios, Dios muestra su misericordia y su gracia con otros pueblos, así lo ha mostrado. Así como hizo subir al pueblo de Israel desde Egipto, dice, Él ha hecho subir a los filisteos de Cafor, sus enemigos de Cafor, y de Kir a los arameos, pueblos que ellos dicen, no, ellos son pecadores, Dios no tiene ningún tipo de consideración para con ellos. Dios también ha procedido en gracia y misericordia para con ellos. Así que no se crean tan especiales. Esa es la pregunta retórica del versículo 7. Ustedes no son mejores que los etíopes y por lo tanto no esperen
que Dios actúe en un juicio de manera injusta. Había dicho que la naturaleza de Dios juzgando es: Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero en modo alguno va a tener por inocente al culpable. Si ustedes son culpables, tienen que pagar. Pero al mismo tiempo, y aquí quiero ir cerrando porque me alcanzó el tiempo, es que así como Dios no da por inocente al culpable, Dios tampoco da por culpable al inocente. Esta es la pregunta de Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham va a interceder con Dios para que no destruya Sodoma? Y me gusta mucho como lo dice la NBI en el Génesis 18. Está la historia y dice así: Abraham, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? ¿Matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Si Dios no da por inocente al culpable, significa que tampoco da por culpable al inocente. Porque si Dios castigase a todos por igual, sería el peor tipo de juez. El peor tipo de juez. La definición secular de justicia es dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Y por lo tanto acá moviliza una idea de una especie de zarandear, de testear para determinar el grano bueno y el grano que cae en tierra. Si Dios es juez justo, así como no da por inocente al culpable, no esperes que haga un gran perdonazo y al final todos van a entrar al cielo. Esa idea muy popular que está instalada. Dios no funciona así. Del mismo modo, Dios no actúa condenando al que es inocente. Si actuarse de esa misma manera sería el peor juez. Por eso Abraham dice: jamás hagas tal cosa, y de hecho Dios está de acuerdo con el argumento de Abraham. Dios le concede el argumento a Abraham. Y por último, sería un mensaje muy terrible si no terminásemos con los versículos 11 al 15. Esta es otra enseñanza muy importante de Dios actuando en juicio. ¿Sabe por qué? Porque aunque el juicio, aunque sea inevitable o ineludible, el juicio de Dios siempre lleva en sí la promesa de restauración. Siempre. Ese es Dios actuando condenando la tierra en el diluvio, ese es Dios actuando condenando la tierra en Apocalipsis. Y ambas, no termina la historia ahí. Hay un momento de regeneración y de restauración. Incluso cuando Dios actúa en juicio, siempre despliega misericordia. Por más impactante que sea la descripción de Dios como Dios de los ejércitos, como Dios todopoderoso, que va a alcanzar allá donde te escondas para ejecutar su juicio, Dios incluso en ese momento de juicio, hace gala de su misericordia y de su gracia. Y por lo tanto acá hay una promesa de restauración de Israel, después de decir que ustedes van a ser llevados como cautivos por los asirios. En eso va a consistir la ejecución del juicio de Dios. Ese no va a ser el final de la historia. El final de la historia va a ser la restauración del pueblo de Israel. Van a volver, restauración, prosperidad, esta idea de que va a ser tanta me gusta la traducción del versículo 13, dice: vienen días, afirma el Señor en la NBI, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador, y los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Prosperidad y al mismo tiempo seguridad. Plantaré Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Y esto me gusta cómo termina el libro de Amós. Dice Jehová, ya no el Dios de los ejércitos, ya no el Dios que ruge, el Dios que llama en juicio, sino tu Dios, tu propio Dios. Así termina el libro de Amós, un libro que parece ser terrible, pero que cierra con una visión de Dios maravillosamente consoladora. Promesa de restauración, y Dios ya no es el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso que donde te quisieras esconder, allá va a extender su mano y te va a alcanzar, sino que es tu Dios. Ese es el fin de la historia. 5 conclusiones de estos capítulos para terminar. Y ya me cabe el agua. 5 características de el juicio de Dios a la luz de los últimos 3 capítulos de Amós. La primera es que
Dios es un Dios que en su justicia despliega misericordia y que es paciente. Esa es una definición y que se expresa en las primeras dos visiones. No lo haré porque Israel es pequeño, dice. Por más que Israel se crea grande y todopoderoso, en realidad es muy pequeño. Y por eso voy a limitar, voy a postergar mi juicio. Dios despliega misericordia no como un perdonazo, sino más bien como una oportunidad de su gracia para que tengas tiempo para arrepentirte. Dios actúa en juicio, pero no a la primera. Dios es un Dios que da oportunidad y da esa oportunidad justamente para lograr que tú te vuelvas a Él y puedas evitar el juicio. Dios no se goza castigando gente. Esa imagen de Dios que está muerto de la risa, complacido en castigar a la humanidad, no sé de dónde la tienes. Dios no se complace en eso. Dios se complace en mostrar misericordia para que esa misericordia te alcance, pero para el arrepentimiento. Así que aún estás a tiempo para hacer tuya la misericordia de Dios. Y sin embargo, si la misericordia de Dios te hace pensar entonces que Dios es un viejito bueno, que es incapaz de imponer disciplina, que es incapaz de llevar a cabo el juicio, porque ¿cómo le va a hacer eso? ¿Cómo vas? También te estás engañando, también te estás engañando, porque el juicio es ineludible. Dios, después de la advertencia de Noé, termina con el diluvio y el diluvio efectivamente aconteció. No fue el final de la historia, pero eso no significa que el diluvio no haya pasado. Y si el final de Apocalipsis es consolador, no significa que no tengamos los capítulos previos que narran a Dios ejecutando el juicio. El juicio es ineludible, porque Dios no puede hacer un perdonazo, porque Dios no es la injusticia no es impune. Necesita juicio. Necesita juicio porque Dios es santo y no tolera el pecado, y Dios no da por inocente al culpable. Así como si Dios fuese el peor juez porque trata por igual al culpable con el inocente, también sería el peor juez si no ejecuta ningún juicio y si tiene al culpable por inocente. ¿Entiende la idea? Dios ejecuta el juicio. Dios no puede permanecer impávido frente al pecado. En ese sentido, el juicio de Dios también, esta sería la tercera idea, que el juicio de Dios es inevitable. Es inevitable porque Dios no tiene restricciones de jurisdicción. Es inevitable porque Dios es todopoderoso y es soberano. No hay ningún espacio donde tú te puedas resguardar. Hay estados grandes, por ejemplo, aquellos que les interesa la política internacional, que dice, oh, la ONU les va a sacar una resolución en su contra y Rusia o China o Estados Unidos les da absolutamente lo mismo. Saben que contra ellos no hay jurisdicción que valga. Son tan poderosos que no les importa. Tú no puedes actuar con eso diciendo que a ti no te va a tocar. Esa es la falsa creencia del versículo 10 de no nos acercará, no nos alcanzará el mal. Versículo 10 del capítulo 9. No nos alcanzará la calamidad y jamás se nos acerca. Si tú eres de esas personas que crees, a mí el juicio de Dios no me va a tocar. No creo que Dios exista, no creo que Dios actúe así, por lo tanto a mí no me va a pasar nada. Déjame decirte que el juicio es inevitable y que Dios no tiene limitaciones de jurisdicción y Él es todopoderoso. Independiente de si tú crees en Él o no. Ese nunca ha sido el punto en discusión. Y sin embargo, aunque el juicio es inevitable y es inescapable, en el mismo juicio Dios actúa también con misericordia. Porque así como no da por inocente al culpable, ya lo hemos dicho, tampoco da por culpable al inocente. Dios discrimina en el juicio. Y como Dios discrimina en el juicio, esa forma parte también de su noción de justicia. Y por último, el juicio de Dios despliega misericordia no solamente por esta discriminación, sino que también el juicio de Dios lleva en sí la idea de redención, la idea de restauración, la idea de regeneración. Y la lleva, y este es todo el punto, porque responde a la naturaleza fiel de Él. No responde a una actitud de Israel, sino más bien Dios actúa restaurando la grandeza de Israel porque Él ha prometido eso, porque Dios es fiel, no como una recompensa a nuestro comportamiento. La fidelidad de Dios responde más bien a su carácter antes que a nuestro comportamiento. Si fuese por nuestro comportamiento no tendríamos mucho que hacer, hermana y hermano.
Si nosotros podemos descansar en las promesas de Dios, es justamente porque Dios es fiel. Ninguno de nosotros podría confiar en nuestras propias promesas porque cambiamos de ánimo, somos inconstantes, somos torpes, no somos dignos de confianza, pero Dios no es como nosotros. Si Dios responde, si Dios promete y afirma que después del juicio va a haber restauración, va a haber regeneración y que ya nunca más nadie los va a arrebatar de su mano, podemos confiar porque la naturaleza de Dios es así. La restauración tiene que ver sobre todo con el carácter de Dios, con su fidelidad. Él es fiel al pacto. Y como Él es fiel al pacto, podemos estar seguros en eso. Hermanas y hermanos, espero que después de estos 4 martes podamos haber aprendido algo del libro de Amós, este pequeño libro escondido ahí entre los profetas menores, y que sepamos de qué se trata y que nos hagamos también nosotros esas mismas preguntas de autoexamen. Y si pensamos que nuestra vida marcha muy bien porque nos está yendo súper en el trabajo, tenemos prosperidad, parece que todo marcha sobre hojuelas y voy a ir este viernes, voy a ver alguna película de Semana Santa y por lo tanto nadie me puede reprochar nada, tal vez deberíamos hacer un ejercicio honesto de introspección, mirar nuestras vidas y ver que estamos creyendo tal vez en un puro espejismo y no en lo que Dios espera de nosotros. Eso y de muchas otras cosas más nos habla el profeta Amós. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Padre Santo, Dios bendito, gracias te queremos dar porque tú nos permites estar en tu presencia, tú nos permites abrir las escrituras con total libertad, Señor, para aprender de ti, para aprender más de tu carácter. Te agradecemos, Señor, por tu justicia, porque tú eres juez justo, porque tú también eres un juez misericordioso. Y te agradecemos eso, porque nosotros hemos sido alcanzados por tu misericordia. Nosotros podemos habitar seguros en tu misericordia, no en nuestros propios méritos, nuestras propias buenas acciones, sino en el carácter de tu justicia, Señor, porque el único justo, Señor, ha pagado por nuestros pecados. Gracias también porque podemos descansar en tus promesas, en tu fidelidad para con nosotros. Y te agradecemos porque incluso en el juicio, incluso cuando parece que tú muestras tu carácter más fuerte, Señor, más que nos hace estremecernos al considerar tu poder, aún así, Señor, podemos comprender que tu corazón es movido siempre a misericordia. Gracias por el enorme Salvador que tenemos, gracias por el gran Dios que tenemos. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas puedan estar alineadas, Señor, en lo que tú anhelas, no en nuestros propios criterios, Señor, de rectitud, sino en lo que tú realmente esperas de nosotros, Señor. Guárdanos acá en la semana que tenemos por delante. Ayúdanos en nuestro caminar diario, Señor, a que nuestras vidas te honren y te agraden, Señor. Guárdanos también el retorno a nuestros hogares y que cuide a nuestros hermanos que no nos han podido acompañar en el día de hoy. Y estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.